Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalaja, que me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Bienvenido, si es primera vez que estás por aquí, dame la oportunidad de que me conozcas y que veas mi tipo de lectura y cómo lo hago y tal. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente apoyando el canal. Bueno, como se dieron cuenta, hoy tenemos horóscopo semanal y voy a estar utilizando dos mazos de tarot y un oráculo, pero lo voy a estar utilizando uno de los dos tarot lo voy a estar utilizando, se me quedó ella, en forma de oráculo. El oráculo como tal es este, Surrender, The Power of Surrender. El poder de como que de rendirse, de soltar, ustedes saben. Y, ay, medio tos. Voy a estar utilizando el tarot viceversa, que lo amo, lo amo, lo amo. Ah, bueno, déjame mostrarle. El surrender es así, es este tipo. Es este tipo que tiene mensaje de qué es lo que tienes que soltar, qué es lo que tienes que hacer. Mi tarot de viceversa, hermoso, es este que está aquí y presenta dos caras, por eso es que es viceversa. ¿Ok? Y bueno, yo lo pinté de rojo. Y tenemos el arcángel, el poder de los arcángeles de Doran Virtue. Y este es el tipo de arte que se consigue. Este lo voy a utilizar como oráculo. Y ya está viejito. Ya tiene unos cuantos años. Miren, se está pelando todo. Pero es hermoso. Y me gusta. Me gusta más utilizarlo como oráculo que como tarot. Y bueno, ya está. Voy a acomodar las cartas, sacarlas de los oráculos y nada, hacer la lectura. Nos vemos dentro de un segundo. Bueno, mi querido Aries, esta es tu lectura. Déjame ver algo. No se ve, así que lo voy a poner más para acá. Ok, estos tres los voy a dejar, que son los últimos consejos de qué dejar y rendirse. Y esta es tu energía. Recuerden, Aries, que este es para Sol, Luna, Ascendente o Venus y que esta es una lectura general. Toma solo lo que te resuene, ¿ok? Vamos a esto. 7 de Rafael. Ajá. Dice, tiempo para tomar decisiones, como que limpia qué es lo que tú quieres y toma acción. Necesitas desintoxicarte. Por lo que veo aquí, mi querido Aries, ahorita tienes como muchos planes, tienes muchos deseos, tienes como muchas ilusiones de muchas cosas. Y lo que te están diciendo aquí es que tienes que comenzar a tomar prioridad. ¿Qué es lo que realmente, qué es lo que yo quiero? O te están vendiendo sueños, por así decirlo, muchas personas o hay varias cosas que te están diciendo, ay, mira, invierte en esto, haz esto, compra esto. Entonces tienes que ir con cuidado y tienes que ir limpiando qué es lo que realmente quieres, si el verdad lo necesita, cómo lo vas a utilizar, en qué te va a favorecer y eso. O sea, tienes que tomar la decisión. Es como cuando uno tiene el closet que lo tiene lleno de ropa que no usa y un poquitico de ropa que usa. Entonces, bueno, te toca limpiar ese closet, sacar todas las ropas que no utilices y dejarte nada más la que sabes que te vas a poner, la que está buena y la que te queda bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué más nos pueden decir en el tarot nuestros hermosos guías y maestros. Ok, vamos a pedir 5 carticas para mis queridos Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Ok. Tres cartas más, por favor. 3 cartitas más. Me siento que estoy como virada.
Bueno, sí, esto se viró y se iba a caer. Ya, déjame ver. Si se ve derecho, yo la veo, yo la veo viral. Una cartica más, por favor, para mis queridos Aries. Es una, así que voy a agarrar la de arriba. Y como este es el tarot de viceversa, voy a tomar la de abajo como esté. ¿Oyeron? Y la carta de abajo es el 5 de copas. Ok, mi querido Aries, ¿qué es lo que veo yo aquí? Mira, a ti te dijeron que o estás en esa energía de que quieres comenzar a desintoxicarte de ilusiones, de sueños que no se van a cumplir. Es como que realmente te diste cuenta que esos, ¿cómo te lo digo? El no cumplir la mayoría de estas cosas o sentirte frustrado porque no se han realizado la mayoría de tus deseos, de lo que realmente quieres, es algo que te tiene como distraído de realmente la maravillosa oportunidad que tienes todavía de ver realmente lo que tú quieres, porque no es lo mismo los deseos que tú tenías inclusive la semana pasada que la que puedes tener esta. Y entonces imagínate cuando son deseos o sueños de hace mucho tiempo atrás, el estado de conciencia de nosotros no es lo mismo. Y si nosotros hemos ido trabajando, y por eso es que estás aquí en nosotros para ir mejorando, entonces tus deseos no van a ser igual que los de antes. Entonces, esa sensación, ay Dios mío, salió salivita. Esa sensación de que ya no hay oportunidades, que sabes, que se siente casi como muy sombrío. No te estás dando cuenta que atrás hay una rosa que está floreciendo, o sea, hay una nueva oportunidad, porque hay dos que están llenas. Entonces, no es que de todos esos deseos que tú tenías del pasado no vas a poder cumplir ninguno, ¿ok? A diferencia de esta que está de frente, él nada más está viendo esto, no se da cuenta que detrás de él hay un florecimiento. Entonces, así más o menos estás tú. ¿Qué es lo que debes de hacer? Para ponerte de frente a lo que es la estabilidad tuya con tu familia, contigo mismo, si no tienes familia, y poder ver más allá del horizonte, tienes que darte cuenta que muchas cosas, muchas frustraciones y muchos pensamientos que no te han dejado avanzar, simplemente están como que fuera de tu entorno. ¿Cómo te explico? Estas espadas, por ejemplo, si tú la ves así pareciera que las espadas están clavadas en el barco, ¿verdad? Y ponte que el barco es tu psiquis. Mira, aquí está la mujer que está llevando una copa en la mano. O sea, está como que para resguardarse de los sentimientos, las emociones, pero están estos pensamientos que están echando broma. Pero a ti te salió así, lo que significa que aquí te están mostrando que los pensamientos son externos, o sea que nada tiene que ver con la parte de las emociones, de los sentimientos. Son simplemente espadas o pensamientos que te colocaron ahí. Lo que pasa es que no sé si se dan cuenta, pero estas espadas están como amarradas. ¿Ok? Entonces yo lo que veo es que son sentimientos así pensamientos, perdón. Y por más que esté así súper oscura la noche o esté en unas nubes turbias, al final hay una claridad que te deja ver que hay algo más allá. Bien, y por supuesto tienes a alguien que te está acompañando, que no está solo en el proceso. Puede ser alguien físico o que no esté en este plano. Muy bien, entonces tienes la oportunidad, te están dando la oportunidad para poder llegar a cumplir todas esas expectativas, todas esas emociones. Expectativa no sería la palabra. Sería más que todo como proyectos, como que te están dando la oportunidad de que tus proyectos se vuelvan realidad y que veas la cosecha, la liberación, la paz, la tranquilidad que va a traer el sentirte fructífero, fértil no es, bueno, sí, sería fértil, pero suena como raro. Bueno, que te sientas así como que produces bastante, que produces bien
Y eso es con respecto a tomar la decisión de ser más, ¿cómo es la palabra? Más consciente de que hay deseo, o inclusive puede haber que te hayan vendido ilusiones, pero ahora vas a hacer el trabajo para estar más claro. Muy bien. Entonces vamos a ver qué más te quieren decir los guías y maestros. Mis queridos Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus para esta semana, en parte de los comienzos ya del mes. Vamos a ver cómo les fue en esta luna llena en Leo. Ok. Aquí salieron dos. Vamos a poner así, después yo las arreglo. Ustedes saben cómo soy. Vamos a ver, dos carticas más, por favor. Oh. Ya salieron. A ver. Habían salido tres. Recuerden que yo, las lecturas yo las hago como que en forma de historia, de cuento. Y ustedes tienen que agarrar y ser sinceros consigo mismo, porque ustedes son los que saben su vida. Esta es una lectura general. Y se van a colocar en donde ustedes sientan que están. ¿Ok? Y mis historias no son lineales, así que tomen en consideración eso. No son lineales porque yo voy brincando a lo que me van diciendo. Y debajo del mazo quedó... Ay, pero... Mira, mi querido Aries. Déjame ver si así está bien la... Ahí se ve. Mi querido Aries. Yo creo que cuando te están diciendo aquí que tomes una desintoxicación, que es tiempo de tomar decisiones, es porque... Y que tienes que desintoxicar, es porque, por lo que yo veo aquí, lo que siento aquí, es que tú has caído, por así decirlo, en tomar decisiones a base de los criterios de los demás. Es como que, ponte, tienes una pareja y tu pareja te dice, ay, mi amor, yo quiero hacer tal cosa. Y tú no, sí, en serio, mira, eso es buenísimo, eso va a ser así, así, así. Y tú no te percataste, ni siquiera te pudiste poner a averiguar si era verdad o si era algo mejor. No si era verdad, sino si era algo mejor o si no estaban engañando a tu pareja porque estaba todo demasiado bueno. Y entonces viniste tú e invertiste la plata. Pues este es un ejemplo así todo loco. Y después se dieron cuenta que les robaron la plata. Entonces te sientes súper mal, te sientes que te traicionaron, que no vas a hacer más nada, ¿sabes? Entonces, que bolas, que la plata que yo perdí, podía haber montado otra cosa o me hubiese podido ir de viaje y tal y qué sé yo. Entonces, estamos como que ahorita, si tú hubieses tomado la decisión de decirle, bueno, ok, vamos a ver qué tan verídico es ese negocio, vamos a averiguar por otro lado, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, o sea, te metes allí y comienzas a decir, no, vamos a hacer esto, esto y el otro, no te hubiese sentido tan mal. Y si fue a ti directamente que te embaucaron, que te pusieron pajaritos en el aire, como dicen ahí la canción, ya es hora de que dejes de martirizarte, ya es hora de que esos pensamientos que tienes repetitivos los dejas a un lado. Date cuenta, más que ver que, ay, como que ya yo no tengo oportunidades, ya se derramó todo el agua, que no sé qué cosa. Date cuenta que lo que viene aquí es una nueva aventura. La vida continúa, la vida es un viaje. Ok, entonces el hecho de que tú te sientas mal, de que creas que perdiste, en realidad ganaste. Y te lo están demostrando aquí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que darte cuenta, mi querido Aries?
que al tomar las decisiones y desintoxicar y ver realmente y tomar acción sobre eso, puedes comenzar a construir sobre algo, sobre una base bien sólida, bien, que te demuestre inclusive que está como que incluida la familia, como que vas a tener la capacidad de ver un poco más allá y no es que vas a estar en esta posición de que no vas a hacer nada mientras que tus sentimientos y emociones no se disipan, no se aclarecen, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que te tienes que dar cuenta aquí? Que muchas veces como sentiste así, como que ya me morí, ya no hay más nada, se me clavaron todas esas espadas, te das cuenta que eso no te, realmente, el que le da el poder para que eso te lastimes eres tú mismo, porque tú estás fuera de esa situación solo, de que como la mente es algo engañosa y algo así como que a veces es intensa, entonces, sientes eso, pues sientes que te vas a morir, que estás solo, que caíste en la ruina, que ya no hay nadie, que inclusive que ya no crees en nadie porque hasta en la parte espiritual te ves afectado, ¿ok? Entonces, para que te libres de todo esto o para que salgas de todo esto, si ya está y logres cosechar esto y agarrar esa nueva oportunidad e ir a explorar nuevos horizontes, tienes que tomar la decisión correcta. Y si no es correcta, es tu decisión y vas a aprender en el camino, ¿ok? Bueno, vamos a ver, mi querido Aries, cuáles son los últimos 3 consejitos. Mira, ríndete a la creatividad. ¿Se ve bien? Ahí sí. Dice, deja volar tu imaginación, estate abierto a a todas las ideas creativas para, como para cumplir tu sueño o resolver algún problema. O sea, tienes que tomar esta oportunidad que te están dando y rendirte a la creatividad. O sea, no es que busques a alguien para que te lo hagan, sino tú tienes un gran potencial, bueno, sácalo pues, sácalo. Usted es un signo de fuego, Aries, entonces tienes que comenzar a manifestar. Dice, este es como rendirse a la defensiva, o sea, como que no estés más a la defensiva. Dice, la defensiva es señal de debilidad. Tu comunicación es más poderosa, es una forma más poderosa, estate centrado y escucha a las personas de afuera, o escucha la opinión de afuera, algo así. Fuerte y claro y no responda en forma defensiva. Aquí lo que te están diciendo que por más mal que tú te sientas, por más mal que tú digas, ay, que me traicionaron y tal, si una persona viene a hablar contigo, no puedes estar contestándole así de forma visceral, ¿sabes? Como que vamos a respirar profundo y si estás un poco así indispuesto, pides permiso para que te den tu espacio y puedas calmar tus emociones y así vamos, ¿ok? Y el último es que te rinda la confianza. Confía en ti mismo y en tus decisiones. Estás viendo, tanto hablando aquí de decisiones y aquí te nombran que tienes que rendirse a tus decisiones. No te dejes como que, mira, el ejemplo que yo daba, como que no te dejes boicotear, por así decirlo, por otras personas de fuertes opiniones acerca de lo que tú debes de hacer. Toma la acción y confía en que tu elección es el camino correcto. Entonces, definitivamente, usted tiene que agarrar y hacer esa depuración, confiar en ti mismo, no estar a la defensiva y ábrete a la creatividad, ábrete a las nuevas formas de hacer las cosas para que veas cómo todo va a marchar maravillosamente bien. ¿Ok? Bueno, mi querido Aries, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Si eres nuevo, que te suscriba, que le des like, que comentes, que lo compartas con alguien más. Inclusive acuérdate de activar la campanita para que no se te pierda ninguna de las lecturas que hago.
Muy bien, y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Recuerden que yo soy Kalahak y me llaman Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Así que nos vemos. Bye bye. Va con amor.